de la oclusión es que nosotros tengamos un conocimiento de las condiciones fisiológicas de la oclusión dentaria, de los movimientos para lograr la oclusión dentaria, y por lo tanto respetemos los periodos que estos están teniendo a cabo, que estos están llevando a cabo. Ok, entonces vamos, para poder reconocer lo que es patológico, tendríamos que tener una idea clara de lo que es ahora, de lo que está alterado. Ok, entonces para poder reconocer dónde tengo una alteración, yo tendría que saber dónde están los mecanismos fisiológicos. La verdad es que el apiñamiento es una condición desde la vida prenatal. Desde ahí empezamos a tener situaciones de problemas de espacio, y por decirlo de alguna manera es como una lucha, es como un esfuerzo el tratar de generar ese espacio. Por eso cuando nosotros extraemos dientes deciduos para que se alinee un permanente, ese permanente se va a alinear, pero al final nos va a seguir faltando espacio. Entonces, el tener los dientes ahí apiñados, estar buscando ese espacio, es como si se estuvieran codeando buscando ese espacio. Entonces, vean, desde las primeras etapas existe esta posibilidad de apiñamiento, decíamos, embrional. Y vean, hasta el séptimo mes hay esa situación, porque además los dientes están erupcionando en maxilares que no están todavía desarrollados. Tenemos un problema real de volumen de espacio. Los gérmenes son más grandes que los maxilares. Y vean, ahí estamos viendo esa dificultad, y vemos también los orígenes de las diferentes estructuras, y por lo tanto nos vamos dando cuenta ahora cómo esos dientes tienen que hacer una lucha para llegar ahora a su lugar, y que a veces los dientes los encontramos en la posición que los encontramos ya en la boca, porque ahí se originaron. Por ejemplo, los laterales se forman más lingualmente. Okay, entonces vean, ahí están los laterales, como ya les decía, están hacia el lingual, y los molares, en la zona molar, la verdad es que sí hay espacio, pero si lo vemos oclusalmente, como están a alturas diferentes, se superimponen las imágenes y pareciera que no lo hay, pero en realidad sí lo hay. El libro de esto básico, porque no es solamente uno, pero el libro básico es el camino, o si quieren buscar esta información. Entonces necesitamos de un gran crecimiento de las estructuras. Chicos, ¿cómo crecen las estructuras? Por estímulo, por función, porque nosotros, ¿qué decía la matriz, la teoría de la matriz funcional de Mohs? Crecen los espacios funcionales, se expanden, y las estructuras tienen que hacer lo mismo. Si yo respiro adecuadamente, si yo mastico adecuadamente, entonces van a crecer las estructuras. Existe un desarrollo disminuido del maxilar, pero poco a poquito la presencia de los órganos dentarios son matrices funcionales. La mandíbula, si el maxilar está chiquito, la mandíbula mucho más y muy atrás. La mandíbula tiene un crecimiento muy fuerte para alcanzar al maxilar. Fisiológicamente está más atrás. Por eso en los niños es normal el perfil convexo. Y en la radiografía dijimos que se ve falta de espacio en los incisivos, y aunque hay espacio en los molares, como están a diferentes alturas, pareciera que se están transposicionando, pero no, es la imagen de la superimposición que está teniendo.
Ok, cuando erupcionan los incisivos inferiores y más aún cuando ya están erupcionados todos, es un momento de cambio importante. Además del crecimiento de estas zonas, en este momento hay vestíbulo y cavidad bucal, que no había. Antes había un solo espacio. Segundo, ahora también hay propiocepción. Todas las terminaciones nerviosas de los dientes hacen que la mandíbula quiera, que los dientes inferiores quieran tener guía anterior contra los superiores. Antes la mandíbula le daba lo mismo estar más adelante o más atrás, no había tal estímulo. Ahora lo hay y entonces empiezan a posicionarse en ese sentido. Y decíamos, es un momento importante para que haya un crecimiento vertical y para que haya un crecimiento sagital. El espacio para las demás piezas dentarias se genera siempre hacia la zona de la tuberosidad y hacia la zona de la rama ascendente. Entonces decíamos, en cuanto se originan los órganos dentarios, más los superiores, tenemos guía anterior y tenemos una primera dimensión vertical que se da por la sobremordida de los anteriores y en los posteriores que tocan los rebordes alveolares. Y entonces ahí hay una primera dimensión vertical y la lengua tiene que aprender a confinarse a la cavidad bucal. Antes hay una afinidad sensorial entre la punta de la lengua y el labio inferior. Cuando se tracciona el labio inferior de un bebito, también la lengua lo acompaña. Y ahora la lengua tiene que aprender a quedarse en esta posición. En este primer año de vida hay un crecimiento importante. Acuérdense que esta estructura va a estar presente hasta los 14, 16, 18 años y por lo tanto hay un crecimiento. A diferencia de la mandíbula que está sin condrosis y se cerró a los 8 meses. Quiere decir que yo no voy a tener un crecimiento transversal en la parte anterior de la mandíbula porque no hay sutura. En la parte superior sí la hay. Ok, entonces aquí tenemos un crecimiento, una posibilidad de crecimiento transversal. Este crecimiento de la mandíbula transversalmente se da porque las ramas crecen de manera divergente. Entonces, claro, más atrás es más ancho porque no crece recto, porque crece de manera divergente. Ok, erupcionan los incisivos. Los incisivos erupcionan muy verticales. Ajá, no erupcionan con tanta inclinación o torque como los permanentes, son muy verticales. Y en este momento hay un desarrollo importante de la mandíbula porque dijimos que la mandíbula, los dientes inferiores quieren contactar con los superiores para tener ese estímulo producto de la propiocepción. Y hay un crecimiento importante de la mandíbula, motivo por el cual el overjet que debe estar presentando y el retrognatismo mandibular se pueden estar disminuyendo. Ok, entonces decíamos que hay un tope ya de la mandíbula. Acuérdense, chicos, estos estímulos son vitales porque la articulación temporomandibular no está desarrollada. Se va a desarrollar en estos momentos, de acuerdo a cómo le estimulemos. Por eso tenemos que hacer que los niños realmente usen el sistema estomatognático para que la articulación temporomandibular se desarrolle. Ok, y vean, ya hay también un circuito neuromuscular establecido para esta dinámica y decíamos para toda el movimiento, la dinámica ahora mandibular va a repercutir, va a estar influenciándose por la articulación temporomandibular y en el segundo año ya estamos listos para erupcionar caninos y molares y los niños tendrían que masticar. Tenemos un problema. El amamantamiento es un arco reflejo. Solito se instaló la masticación. Hay que enseñar a los niños a masticar. Desde los primeros momentos hay
que poner concentración en lo que estamos haciendo. Cuando daba clase de esto Aragao, que es un ortodoxista brasileño, decía, no estén jugando de que hay un avioncito, y yo hasta me reí porque dije, no, en todos los lugares después en las mismas habas, porque no, así ellos también que son de otra cultura, hacen lo mismo. Entonces dice, hay que poner un producto del alimento que ya estemos preparado primero de un lado y después del otro lado, de la boca del paciente para que vaya instalando la bilateralidad. Y en este momento debemos de cambiar, ya no tiene por qué el niño, en cuanto tiene molares, comer papillas, ya tenemos que empezarlo a retar a que coma cada vez más sólido el alimento. Entonces decíamos, así ya teníamos nuestra primera dimensión vertical instalada, y cuando tengamos molares, los niños tienen que empezar a masticar. Y durante mucho tiempo nos han dicho que tienen que masticar duro y fibroso, y les damos manzanas, y les damos jícamas, y les damos cañas, y todas esas cumplen esos requisitos, más no seco. Debe de ser duro, seco y fibroso. ¿Qué es duro, seco y fibroso? Las semillas, las nueces de la India, los cacahuates, eso es duro, las almendras, duro, seco y fibroso. Ok, como ya dije hace un ratito, la parte distal es la zona que va a ir creciendo para permitir el espacio de los dientes. Y poco a poquito en la zona de la tuberosidad en el maxilar y en la zona del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula se va a ir generando espacio para poder ubicar todos nuestros órganos dentales. Y nosotros tendríamos que estar estimulando, acuérdense, la salud es funcional, las deformidades, o sea, los dismorfismos, rara vez son producto congénito o genético. Cuando sí es congénito y genético, en los síndromes que estudiamos. En lo demás es funcional. ¿Por qué está la mordida tan profunda? Porque tenía mucha presión del labio, porque hizo linguaversión de los dientes anteriores, se profundizó la mordida. Entonces necesitamos ir reconociendo estos buenos o malos estilos. Erupcionan los primeros molares. Los primeros molares tendrían que hacerlo en una relación adecuada, de tal manera que las cúspides palatinas ocluyeran en los surcos, y esto nos empieza a dar la capacidad para triturar los alimentos, y más aún también para posicionar a la mandíbula, la manera en que se estén relacionando los dientes, la manera en que estén interdigitando los dientes, posiciona la mandíbula. Por eso ahora la filosofía Miu, ¿qué hace? Dientes, ¿no? Literal, coronas sobre los molares deciduos con una interdigitación tal que los llevan a clase. Entonces, es importante, decíamos, que puede haber un acople, porque si no, pues no será una buena función. Acuérdense, decíamos, la cúspide palatina tendrá que entrar en contacto en la fosa del molar para poder así tener un buen acople. En este momento tenemos también maduración neuromuscular, cosa que no tienen, por ejemplo, los niños con deficiencia mental. Los niños con parálisis cerebral pueden tener las estructuras desarrolladas, pero no la parte neuromuscular. Por eso tienen muchas malnutriciones, porque los labios no están ejerciendo su función, porque la lengua no se está posicionando de día, porque no tienen este estímulo neuromuscular, porque controlan esfínteres mucho más tarde. En este momento, decíamos, ya tenemos esta maduración y dejamos de tomar alimentos muy blandos para empezar ya a masticar. Y vean esta posición de la mandíbula, vean. Es un circuito neuromuscular con varias conexiones que tienen que ver dónde está la mandíbula. Entonces, las características de la anatomía de la cara oclusal de los molares, la relación entre los molares,
toda esta situación, hábitos, ¿no? Si un niño tuviera hábitos posturales, hábitos al dormir, presiones excesivas en alguna estructura, todo eso tendría que ver en dónde se va a posicionar la mano. Doctora, perdón, ahí sí, por ejemplo, sus papás del niño a esa edad son prógnatas, ¿él tiende a tener esa genética? Eso es algo de lo que está en súper discusión ahora. Tentativamente habíamos dicho que sí, pero hoy, doctora, la mayoría de los foros dice sí hay un factor genético que no es determinante, que no es definitivo, que no es la última palabra. Hay quienes dicen, por ejemplo, que los prógnatas quizás lo que están heredando los niños es la posición baja de la lengua y grande y estimulando ahí. Entonces sí hay un estímulo, pero sí se pueden hacer cosas, doctora. ¿Por qué? Antes, ¿qué dijimos? Antes habíamos dicho que pensábamos, mira, ahí están todos sus dientes de su modelo. Habíamos dicho que era de origen endocondral. Entonces, solo lo regían información genética. Hoy, revise los apuntes, dijimos, la mandíbula se rige por factores hormonales, por factores genéticos, por factores funcionales. Entonces, no necesariamente, pero si desde ahí ve la mordida cruzada, hay que descruzarla ya. A esa edad. A esa edad, termina la dentición, 3 años, 4 años, ok. ¿Qué hay que hacer? Abrir la boca, doctor. Si usted hace un montaje con un articulador y levanta el pin, la mandíbula se va para atrás, doctor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner coronas togo para cambiar el plano oclusal. El plano oclusal superior tiene que quedar empinado, bien empinado, para que la mandíbula adapte a la zona de menor dimensión vertical. Entonces ponemos aparato Sechler y después ponemos, a ver si, mándenme un mensajito, a ver si puedo bajar esas fotos que están en mi cámara de Santiago para que veamos un poquito. Pero sí, doctora, hay que hacerlo ya. Cuando veamos el próximo semestre maduración esqueletal con la campal y con las vértebras, se ha descubierto que si entramos en la fase CS1 de las vértebras o CS2, cambia la arquitectura ahora de ese sistema estomatológico. Ok, entonces ahí están las secuencias de erupción de las piezas más o menos, porque no es una edad estricta, más o menos, pero estaríamos pensando entonces que tenemos a los 36 meses, a los 3 años tendríamos que tener toda nuestra dentición decidua instalada. Ok, entonces, ¿cuáles son las teorías de erupción? Ok, vean, cuando se están formando y cuando se está reabsorbiendo el hueso, entonces tenemos ahora una proteína que se abrevia BMP2, proteína morfogenética ósea 2, que se encuentra presente en este proceso de erupción, y una molécula del factor de crecimiento epidérmico, EFG, que interviene en la erupción, así como un factor de crecimiento transformante alfa, que se han encontrado como la parte bioquímica de la erupción dental. Ok, bien. ¿Qué puede afectar la erupción dentaria si tenemos supernumerarios? Si tenemos apiñamientos severos que genera en la dentición decidua, estamos en la decidua, que generalmente son productos de hábitos. Si tienen muy apiñados los dientes es porque se está chupando el dedo, algo está haciendo, generalmente no pasa. ¿Ok? Entonces, ¿no? Si tuvieran quilosis, algo muy grueso, pues obviamente pasa, ¿no? Quistes, tumores, si la encía está muy fibrosa, y algo que generalmente yo pensaría que en la mayoría de nuestros estratos sociales no se da, pero podría surgir, chicos, pudiera algún paciente tener ratitis. Ok, y hay una regla que habla ahora de
4 eventos. Dice, a los 5 meses ya tenemos todas las coronas mineralizadas, al año ya están todas las coronas formadas, a los 2 años han erupcionado los residuos y a los 4 años han cerrado el ápice todas las piezas. Entonces, ahí vamos pensando en este tiempo. En este momento, en esta transición de este tiempo, debería de deglutir también diferente. Hasta eso cambia. ¿Cómo deglute ahora un niño? Los niños degluten con el facial. Mucha mímica facial, la lengua interpuesta entre los rebordes alveolares. Aquí empieza la transición cuando empiezan los dientes y aquí ya debe deglutir de manera madura. Ahora nada de mímica facial porque todo es por el trigémino, no por el facial. La lengua atrás de los incisivos superiores, la mandíbula no proyectada hacia adelante, no esfínter del estado. Entonces, hasta eso va cambiando en este momento. Ok, la erupción de los segundos, no de los primeros. La relación de los segundos molares lo tomamos en cuenta y la cantidad de sobremolares. ¿Qué pensaríamos en una reducción decidua? Bueno, que tenemos que tener esta cantidad de sobremordida que debería con el paso del tiempo de hacerse menos profunda. Cada vez más erupcionan posteriores y esto debería de estar quedando borde a borde. Y los dientes ya dijimos que erupcionan mucho más verticales que los permanentes. Deberíamos tener espacios de desarrollo, y deberíamos ahora de presentar espacios primates o de leves. ¿Dónde está ese espacio? Mesial del canino superior, residuo, y distal del canino inferior. Estos espacios cumplen funciones diferentes, por eso están en lugares diferentes. Este cumple la función de compensar el tamaño de los permanentes que van a ser muy grandes. Acá no es tanto, piensen, un deciduo y un permanente inferior tienen obviamente una desproporción, pero no tanto como un superior. En el superior es muy marcado. Por eso está el espacio del espacio primario ahí. Y aquí lo queremos para ayudarnos a tener clase 1 molar. Lo voy a explicar más adelante. Ok, tendríamos que tener espacios de desarrollo. Mientras más chiquito es, más profunda puede estar la movilidad, pero esto debe de cambiar. Y tenemos que tener la capacidad de valorar que mi paciente pueda lateralizar. Si los pacientes no lateralizan, no se desarrolla esta estructura. El flote lateral provoca mucho crecimiento. Por eso el doctor Planas hablaba de tallado selectivo. Vertiente mesial del canino superior y distal inferior para permitir el lateralidad. Ok, la relación de los molares se toma en cuenta no con el primero, no con el segundo, no con la valoración de Angle de la cúspide mesovestibular en el surco, sino con las caras terminales. Están a la misma altura las caras terminales de los segundos molares, se llama plano terminal recto. Hay un escalón hacia adelante, vean, aquí viene plano terminal y luego se viene para adelante, eso se llama escalón mesial, y si viceversa viniera y el molar inferior está para atrás, se llama escalón distal. Y estas caras son muy importantes porque dependiendo de ellas va a tener relación el primer molar permanente y podemos ver, ¿no? Entonces, segundo molar, si tiene escalón mesial, segundo molar, si tiene escalón mesial, es más factible que los primeros molares ocurran en relación de clase 1. Bien, a los 3 años, ¿qué podemos ver? Vean qué dice. Algunas variaciones de la oclusión oral. Una tercera parte de los pacientes tiene espacios de desarrollo. Una tercera parte tiene posibilidad de no tener apañamiento.
¿ok? El rasgo más constante es el espacio primate superior, ¿ok? Va a compensar un poco el tamaño de los dientes superiores. 1 de cada 5 niños tiene una relación vertical en que el borde incisal del inferior contacta con el cíngulo del superior, ¿ok? 20% tiene mordida profunda con el inferior tocando el paladar y 40% una sobremordida similar al del adulto. Entonces decíamos, es probable que podamos llegar a tener una mordida adecuada, una sobremordida adecuada. Esta mordida profunda esperamos que se vaya abriendo, y que todo esto vaya compensando con el aumento de la dimensión vertical por la erupción de las piezas posteriores. Lo normal es esto, y si estamos frente a esto, seguramente hay un área. ¿Qué puede ser? Presión excesiva del labio, que se esté chupando el labio, o falta de estímulo de la lengua. Acuérdense, los dientes están en un corredor vestíbulo-lingual, se le llama mecanismo deglucinador, un estímulo externo que será, en este caso los labios, y un estímulo interno que será la lengua. La lengua es mucho más potente, pero la lengua no está en contacto de las esmalte. Si todo esto está alterado, es muy probable que tenga un A. Dicen, todos los sobretests aumentados puede ser de que ha todavía perpetuado el uso del vídeo. La respiración oral es fundamental que sea eliminada para tener un equilibrio. Ya dijimos, no podemos pensar en tener un equilibrio en el sistema estomatognático si estamos respirando por la boca. Entonces ahora decíamos succión del labio, interposición y la onicofagia es un microtrauma. Todo esto nos puede llevar a tener sobremordidas horizontales aumentadas, las cuales, si se corrige el origen, se solucionan por sí mismas. Ok, entonces Ya se llevó la doctora el otro. hay un efecto de atrición dentaria. Se pensaba que estos espaciamientos se debían ahora a que estaban aumentando transversalmente en la dimensión de esos maxilares. Pero Baume hizo una evaluación y observó que los anchos maxilares ahora en realidad no cambiaban, que estos espaciamientos se debían a que había fricción de los bordes incisales de los dientes y por lo tanto, como eran más anchos, esos que la parte ahora cervical, por eso se iban dando estos diásteres. ¿Okay? Si empezamos a tener, decíamos ahora, mordidas alteradas, desde este momento empiezan a ejercerse puntos inadecuados de interferencia que van desviando a la mandíbula y desde ahí deberían de estar buscando ser eliminadas. Recuerden, buscamos siempre la centricidad de la mandíbula. Ok, va evolucionando esta oclusión y decíamos, ahora empezamos a tener un desarrollo en la anchura de los maxilares y vean lo que dice, la relación vertical de los incisivos afecta el desarrollo maxilar y influye para que se mantengan o cambien en ese sentido. Si los incisivos estuvieran muy lingualizados, muy verticales, atrapan a la mandíbula, atrapa el desarrollo de las estructuras óseas y se quedan hipodesarrolladas. Decíamos que si estos saltos se suspenden en los momentos de potencial de crecimiento, se revierte, se corrigen ahora estas alteraciones que pudieran estarse llevando y se puede ahora generar
ahora una buena relación producto, vea, de la acción de los labios y de la lengua. La mandíbula ya dije que tiene un crecimiento exacerbado en relación al maxilar para reducir ese overhead. En la vida postnatal, si nosotros quisiéramos ponerle un número a este crecimiento maxilar, diríamos que crece 0.8 por año. Y la mandíbula 1.6. O sea, ok, regla 4×6. A los 6 meses hay 4 incisivos, a los 12 hay 8 incisivos, a los 18 meses hay incisivos y primeros molares, a los 24 meses hay incisivos, primeros molares y caninos, a los 30 meses están todos los dientes decisivos en la. Okay. ¿Qué vamos a evaluar en esta deducción? 1. Las líneas medias. ¿Cuándo abre y cuándo cierra? ¿Por qué? Por si hay algún punto de interferencia. Por si tiene alguna subluxación del menisco, la mandíbula se puede estar desviando. Entonces, por eso, y si hay algo que esté provocando disconfort en la ubicación de la mandíbula, esta se va a mover. Entonces, las líneas medias tendrían que estar centradas. La relación molar, que ya dijimos que la tomamos en cuenta, bueno, si ya tuviéramos los primeros molares, por la relación del primer molar, la relación del overjet y el overbite, y el tamaño de los dientes con la población general. Entonces, fíjense bien, ¿existen mordidas cruzadas unilaterales? Pero yo tengo que checar que la línea media está centrada. Cuando no está centrada, puede ser, no digo que sea, puede ser que esta mandíbula se lateral desvíe. Y cuando yo la centro, está con atresia bilateral. Entonces, para que yo diga que verdaderamente es unilateral, la línea media tiene que estar centrada. Para decir que hay una mordida cruzada unilateral, las líneas medias tendrían que estar centradas. Ok, tamaño y forma de los arcos. Empezamos a hacer análisis de dentición mixta en cuanto a erupción a los primeros molares. Y vean, podemos ver las radiografías panorámicas laterales. Las normas de una lateral del cráneo de Ritter empiezan a los 9 años, aunque la puedo hacer a cualquier edad, y visualizo las normas antes de los 9 años. Ok, ¿qué hacemos para que esa guía de erupción se lleve de manera adecuada? Mantener los espacios de la manera que quieran en los dientes posteriores o Para que no llevaran porque la longitud de la cara se pierde porque hay un movimiento fisiológico continuo de mesialización. En los dientes anteriores, ¿por qué ponemos mantenedores? Más que mantenedores en los dientes anteriores, ponemos sustituto de dientes para que la lengua no se empiece a ubicar en posiciones inadecuadas. En la parte anterior no se pierde tanto el espacio como en la posterior, pero sí se genera mucha disfunción de la lengua. Entonces podemos poner mantenedores fijos, semifijos o removibles y bueno, esto casi no se usa, chicos, pero lo mencionamos para que tengamos idea. ¿Qué son las extracciones seriales? Es una metodología que extrae dientes deciduos para que se vayan acomodando los permanentes, pero al final extrae premolar. La cuota final es extraer premolar. Dije hace ratito, si extraigo deciduos para que se alineen los permanentes, se logra, pero se pierde espacio. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso si no pienso extraer premolar?
Antes se hacía eso, se iban extrayendo o dejando, dependiendo del desarrollo de los dientes, buscando que funcionaran primero los premolares para extraerlos rápidamente y retardando o acelerando la erupción de algunos dientes, y se hacía ese procedimiento. Esta puede ser una idea que se tome en la ortodoncia tradicional y que pensaba en extracción. Y cuando pensaba en extracción de premolar. Ahora hay otras propuestas terapéuticas que piensan en extraer terceros molares, por ejemplo. Estas ideas eran de extracciones de premolares. Y decía, si yo tengo un apiñamiento de -1, de -3, pienso en posibilidades de ganar espacio. Cuando ya estoy en faltas de espacios de más de 5, pensaría en extracción. Otra vez, no es una regla, tiene que ver el biotipo, no es lo mismo si es dólico que es braqui, no es lo mismo la edad, en fin, y hay filosofías que no piensan en extraer ningún premolar a pesar del apiñamiento que pudiera existir. Ok, control de hábitos, ya vimos que eso genera sobremoridas muy importantes. Tenemos que hacer que los pacientes respiren exclusivamente por la nariz. Y si él tiene la capacidad de hacerlo. Si no tiene la capacidad, si tiene un pólipo, si tiene adenoides, si no tiene permeabilidad de la vía aérea, no lo pueden hacer. Pero si es un hábito, sí puedo poner una pantalla oral para que él solamente respire por la nariz y no por la boca. Puedo poner ahora recordatorios para la educación lingual, que son como las rejas de la cárcel. Mantiene a los delincuentes ahí, pero los rehabilita, no, sale peor, ¿no? Es cierto, de verdad no hay procesos de rehabilitación a menos